Pues los 7 primeros capítulos son narración autobiográfica y a partir del 8º ya empieza a adentrarse más en su vida de oración y hace una confesión preciosa de humildad, como en cada palabra que escribe la Santa Madre, porque cada palabra suya es una confesión de humildad. Y se nos autorretrata como nosotros mismos, si fuésemos humildes, sabríamos autorretratarnos. Pero la Santa Madre parte de esto. Parte de que hay en ella un misterio de iniquidad. También en la Santa Madre. Hay una como dicotomía estructural que es fruto del pecado original que dejó en nosotros la concupiscencia, de la que dice el Concilio de Trento que no es pecado, la concupiscencia no es pecado, pero del pecado proviene y a él inclina. Y entonces nos está constantemente inclinando a cosas que no queremos queriendo o que queremos sin querer. Y hay en mí una ley de pecado y de muerte, dice San Pablo, que hace que aquello que quiero hacer no lo hago y lo que detesto es lo que acabo haciendo. Y si no hay humildad sucede otra cosa, que al comprobar esto, y lo comprobamos cada día, un día en el silencio, otro día en la obediencia, otro día en la castidad, otro día en la pobreza, otro día en la puntualidad al coro, otro día en el trabajo, otro día en el sacrificio. Pero ¿cómo es posible que yo me haya conducido de esta manera? Si yo precisamente en el examen a mediodía había visto que no podía... Y volvemos. Y si no hay humildad suficiente, ¿cuál es la consecuencia? Que se echa pecado sobre pecado, o imperfección sobre imperfección, vamos a decirlo, para no ser tan trágicos, que es que se enrabieta uno consigo mismo, y te has impacientado en público, y porque te da rabia eso, te impacientas contigo mismo, y la impaciencia ante la hermana ha durado medio minuto, y la que luego coges contigo te dura media semana. La Santa Madre dice que era una guerra penosa la que ella pasaba, dividida entre Dios y el mundo. Claro, cuando la Santa Madre habla de mundo, es el mundo que cabe en un convento. Y el convento de la Encarnación, ya es hora de que lo despojemos de esa leyenda negra novelesca que le hemos echado de que era un convento muy relajado. Eso no es verdad. El monasterio de la Encarnación era pues lo que puede ser una casa donde viven casi 200 mujeres juntas, por lo tanto la mayoría de ellas sin vocación, en el siglo XVI, con carencia de alimentos, de todo, porque entonces las cosas eran distintas. Sin haber vida común, porque en los monasterios entonces no había vida común. Cada una hacía un poco lo que podía. Había el coro, al que tampoco asistían todas siempre, no había clausura siempre, y en la pobreza tampoco había un compartir comunitario de todo. Pero es que esas cosas estaban ya admitidas. Cuando se entraba en el monasterio se sabía que esa era la vida que había en el monasterio. Pero en la casa, en aquella casa, dice la Santa Madre, había muchas siervas de Dios en la Encarnación. Ella tenía muchas amigas, ella vio allí mucha virtud. Y no era un estado de relajación, digámoslo así, pecaminosa, el que ella encontró en la Encarnación. Entonces, cuando se refiere a una lucha entre Dios y el mundo,
Se refiere a esa dicotomía, a ese estar divididos entre el Dios que llevo dentro y el mundo que también llevo dentro. Y lo que se refiere es a que el trigo y la cizaña crecían juntos en su corazón, como crecen en el nuestro. Yo no sé cómo un mes se puede sufrir esa guerra, cuanti más tantos años. Lo que la salvó a la Santa Madre fue no dejar la oración, no dejar, porque ella dice que siempre se guardaba de ofender al Señor y se daba mucho a la oración y hacía hartas diligencias para no le venir a ofender. Aunque la mayoría de los días, dice ella, eran ruines, pocos días eran buenos y la mayoría ruines. Pero yo no sé bien nunca cuando la leo cómo conceptúa ella los días ruines, porque dice que ratos grandes de oración, pocos días se pasaban sin tenerlos, si no era estar muy mala o muy ocupada. Esto tiene tanto más mérito, cuanto que en la Encarnación no había oración mental de comunidad. Y la monja que quisiera hacer oración, que entonces además no se llevaba a hacer oración mental, porque la espiritualidad monástica es coro y coro y coro, y esto de la oración mental fue casi inauguración de la Santa Madre, aunque la Santa Madre casi todo el estilo nuevo de ser monja que establece lo toma de Santa Clara, porque las primeras que empiezan una vida distinta como monjas en la Iglesia, en la clausura, en la oración, en la pobreza, en la penitencia, son las damas pobres, las damianitas, las clarisas, pero como una ocupación primordial de la monja, la oración mental, es la Santa Madre la que lo empieza. No solamente que ella hiciera oración, sino que procuraba que las personas que trataban con ella también la hiciesen. Pero esta situación de no dejar la oración, de procurar no ofender a Dios, se compaginaba con su coqueteo con el mundo, y así estuvo 20 años. Unos dicen más, otros menos, vamos a redondearlo en 20. Pero aparece enseguida, aquí estamos en el capítulo 8 de la vida, el humanismo, la suavidad, la comprensión, la capacidad de adaptación y de empatía psicológica de la Santa Madre, que siempre propone sin imponer, invita teniendo en cuenta la condición de cada persona y dice, hablando del gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para tener oración con voluntad. Es Dios el que dispone, el que nos da la gracia preveniente y coadyuvante. Cada vez que hacemos oración, sea a toque de campana o sea por un movimiento interior, es porque Dios nos está llamando. La campana es la voz de Dios, sí, y el silbo del pastor cuando tú estás en tu celda o te sientes atraída a ir al coro o a una ermita de la huerta si tienes licencia y es hora de hacerlo, es Dios el que te está llamando. Y entonces dice la Santa Madre, el gran bien que hace Dios a un alma que la dispone a tener oración con voluntad. La Santa Madre, lo hemos dicho ya muchas veces, no es para nada voluntarista, pero es abanderada de la voluntad, porque sin voluntad no hacemos nada. Este es el problema de la juventud de hoy y de la pastoral de hoy, que todo está basado en la sensibilidad. Me gusta, me apetece, es que lo siento. ¿Usted cuándo va a misa? ¿Usted cuándo confiesa? Cuando lo siento, cuando siento que... Es una barbaridad. Porque usted no le pone la comida a su marido cuando lo siente usted, o cuando tiene ganas, o cuando le apetece, todo lo que toca, y hay que hacerlo. Pues hacer oración con voluntad es
forzarnos a nosotros mismos a no dejar la oración, pero aún así es Dios el que te dispone. Aunque no esté tan dispuesta como es menester, dice la Santa Madre, aunque no esté tan dispuesta esa alma, da igual, ya el Señor la está poniendo en la pista de lanzamiento. Y si en ella persevera, si persevera en la oración, por pecados y tentaciones y caídas de mil maneras que ponga el demonio, en fin, tengo por cierto, la saca el Señor a puerto de salvación. El problema es que no estamos unidos a Dios. No que no hagamos oración, porque al coro vamos. El problema es que no somos almas de oración, que nuestra vida no es la oración. Por males que haga quien la ha comenzado, no la deje, pues es el medio por donde puede tornarse a remediar. Y si no la ha comenzado, no carezca ya de tanto bien. Y entonces ya, al principio, desde aquí en el capítulo 8, en vez de seguir exhortando a la oración, dice, bueno, antes de seguir voy a explicar lo que es la oración. No os figuréis alambicamientos inaccesibles. Voy a explicar lo que es, que no es otra cosa, oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad. Estando muchas veces, tratando a solas con quien sabemos nos ama. Con quien sabemos nos ama. Ahora, si yo no tengo una certidumbre, un convencimiento experiencial, no intelectual, ese no me basta, que me lo hayan dicho, que lo lea, que este padre me esté aquí dando voces en la plática, sino experiencial, que me haya empapado el corazón la certeza de que Jesucristo, Dios, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, es quien me ama de verdad. Entonces la oración, pues al final acaba siendo una ocupación enojosa, con un sentido de trámite obligatorio, que tiene poco que ver con un trato de enamorados. Y si vos aún no le amáis, fíjese qué precioso, porque esto no se suele completar en esta definición de la Santa Madre. Y si vos aún no le amáis, porque para ser verdadero el amor y que dure la amistad, hanse de encontrar las condiciones. La del Señor ya se sabe que no puede tener falta, la nuestra es serviciosa, sensual, ingrata. Por lo tanto, somos tan distintos. Y como las condiciones se han de encontrar y no se acaban de encontrar, si vos aún no le amáis, no podéis acabar con vos de amarle tanto, porque no es de vuestra condición. Mas, viendo lo mucho que os va a tener su amistad y lo mucho que os ama, pasáis por esta pena de estar mucho con quien es tan diferente de vos. O sea, viene a decir la Santa Madre y lo dice después más claramente todavía. Si todavía no le amas como le tienes que amar, ten el mínimo de vergüenza de decirle, Dios mío, aguántame junto a ti. Aguántame, ya que no te amo lo que debiera. Y poco a poco os iréis pareciendo a Él. Tan de mientras, dice preciosamente la Santa. Oh, qué buen amigo hacéis, Señor mío, cómo le vais regalando y sufriendo. Cuán cierto es sufrir vos a quien os sufre que estéis con Él. El padre Báñez corrigió aquí a la Santa Madre y puso no. Dice, qué cierto es que sufráis vos a quien no os sufre que estéis con Él. Pero parece ser que lo que puso la Santa Madre estaba bien puesto, que a ella no se le olvidó poner un no. Estaba bien puesto, porque ella, después de haber exhortado a la perseverancia en la oración, asegura que Dios sufre a quien persevera en la oración, a quien sufre que esté con Él. Y después volverá a repetirlo.
Y dice, ¿cómo le vais regalando y sufriendo y esperáis a que se haga vuestra condición y tan de mientras le sufrís vos la suya? Para que los hagáis buenos, dice más abajo, con que os sufran, otra vez, que estéis con ellos siquiera 2 horas cada día, aunque ellos no estén con vos, sino con 1000 revueltas de cuidados y pensamientos del mundo, como yo hacía. Que no importa eso, hijas mías, que la oración no es la imaginación, que la oración no es la memoria, que la oración no es el entendimiento, que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y aunque estéis con 1000 revueltas de cosas, hombre, siempre no va a ser, pero si un día lo habéis tenido más agitado, vienes a la oración y no te sacudes eso a los 5 primeros minutos, pero estás con Él. Y eso demuestra el amor. Por fuerza que se hacen a querer estar en tan buena compañía, forzáis vos, Señor, los demonios para que no los acometan. Y que cada día tengan menos fuerza contra ellos y dáiselas a ellos para vencer. Pero si yo no me hago esa fuerza para estar con vos, los demonios siguen llenándome la cabeza de fantasmas constantemente. Ahora, si yo me la hago, el Señor va echando los demonios fuera. Después que yo me había hecho esta fuerza, dice la Santa Madre, me hallaba con más quietud y regalo que algunas veces que tenía deseo de rezar. La puerta es la oración. Termina diciendo en este capítulo, como dirá después en las moradas, la puerta es la oración. Guardaos de las ocasiones, eso sí, guardaos de las ocasiones. Todo aprovecha poco si quitada de todo punto la confianza de nosotros, no la ponemos en Dios. Las condiciones para la oración, para orar mucho por el pueblo y por nosotros mismos, porque lo primero que hay que orar es por uno mismo, para que Dios me lleve a la unión con Él. Las condiciones, dice la Santa Madre, que no son más que 2, que en definitiva es una, porque las 2 pertenecen a la voluntad. Hay que agradecer a quien Dios dispone a tener oración con voluntad, decíamos esta mañana, o sea, con ánimo animoso de perseverar. Y las condiciones, según ella, son amar y costumbre. Esto es lo necesario para hacer oración. Cuando se está enamorado y hay costumbre de estar con el amado, pues se le busca amar y costumbre. La costumbre de Dios, la costumbre de oración, la costumbre, el hábito de interioridad, de silencio, destierra las costumbres ruines, que son aquellas por las que nos movemos muchas veces y que no son más que los apetitos que, según el Santo Padre, ensucian, enflaquecen, atormentan, cansan y oscurecen. Los apetitos que, según él, son absolutas bobadas y niñerías, como una común costumbre de hablar mucho, de saber, de conocer, la curiosidad. La curiosidad se carga la vida de oración. Se la carga. Y por eso muchas monjas no son almas de oración, porque no son humildes, porque según San Benito la curiosidad es el primer grado de la soberbia. Porque la curiosidad es saber, querer controlarlo todo, como Dios. Seréis como dioses. Y esa es la persona curiosa. Pero esas costumbres ruines, que verdaderamente, hasta consideradas en un nivel humano, son indignas, empequeñecen, no dejan crecer a la persona, y a veces tampoco a quien está a su lado. Esas costumbres ruines las destierra la oración. A ella le pasó así, y es lo que vamos a ver esta tarde. Como 2 contrarios no pueden caber en un sujeto.
Y cuando en el alma está Dios, o el alma quiere llenarse de Él y estar con Él, se ponen en fuga como por ensalmo todos esos apetitos o asimientillos de los que dice el Santo Padre que de cuánto bien se privan los espirituales y cuánto mal se acarrean por no acabar de levantar el espíritu de niñerías. No digamos ya, no vamos a entrar en el campo de los apetitos de la afectividad, que es tan necesario estar siempre purificando y en una psicología y en una estructura de la personalidad y en una afectividad femenina todavía más, porque hay más ternura, hay más capacidad de amor y por eso hay más peligro. Y cuidado con canonizarlo, que muchas veces se canonizan. De todo eso advierte la Santa Madre, como lo sabe muy bien, en los primeros capítulos del Camino de Perfección, cuando habla del cariño que se le coge a los confesores o a quien hace bien al alma. Bueno, pues todos esos apetitos son ruines costumbres. Y dice la Santa Madre al principio del capítulo 9 de su vida, ese capítulo decisivo, porque es en el que ella narra su quicio, el eje sobre el que giró la puerta de su santidad, que pudo haberse quedado cerrada para siempre y se abrió para siempre de par en par, porque ella se aniquiló, le ofreció a Dios un corazón contrito, que quiere decir machacado, pulverizado, corazón contrito y humillado, y Dios no lo despreció. Andaba mi alma cansada, los apetitos cansan, ensucian, oscurecen, atormentan y enflaquecen. O sea que traen a nuestra pobrecita alma arrastrada. Y la Santa Madre estaba ya cansada de tanto querer concertar dos contrarios tan enemigos como son Dios y el mundo, y de estar, como dirá ella, luchando con una sombra de muerte. Cuántos sufrimientos inútiles, cuántas complicaciones, cuántas fatigas del corazón innecesarias, cuántos cansancios, cuántos desahogos con las criaturas. Date a Dios y simplifícate como Él. Y dejarás de estar hecha pedazos, como dice la Santa Madre que estamos. Nunca lo dejamos del todo por la concupiscencia, pero en fin, tenemos que ir tendiendo a integrarnos, a armonizarnos, a enterarnos, como dice el Santo Padre. Que el alma se ha de enterar, que no significa que ha de aprehender conocimientos, sino que ha de hacerse entera. El Santo Padre usa ese verbo preciosamente, enterarse en Dios, hacerse uno entero, integrarse en Dios. Mientras no suceda eso, y nunca sucede completamente en esta vida, pero tenemos que ir siempre tendiendo a ello, y con la ascesis, el examen de conciencia, la mortificación de las pasiones, ir autoeducándonos, porque si no, no te educa ni la maestra de novicias, ni la madre priora, ni la comunidad, que es la primera que forma, antes que la priora y que la maestra, es la comunidad toda. Ni te educan los predicadores, ni el confesor, ni nada. Tiene que haber una autoexigencia y un autocontrol sin que estemos mirándonos al espejo. Pero en fin, tratar de ir uno pues quitando lo malo y poniendo lo bueno. Pues la Santa Madre estaba cansada y aunque quería, no la dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Bien podríamos tomar esto nosotros hoy como punto de examen o en fin, punto de meditación, incluso ahora ante el Santísimo. De verdad, vivo habitualmente esponjado, feliz, sereno,
Nadie está quitado de momentos malos, esto ya lo sabemos. O de un día que, en fin, el natural hace su oficio, la salud, el tiempo, lo que sea. Pero nadie pretende que seamos ángeles. Porque la misma Santa Madre, en el capítulo 30 de su vida, dirá que le venían días que estaba insoportable. Dirá ella de sí misma. O sea, hay que también ser comprensivos e indulgentes consigo mismos. Dice San Francisco de Sales que es la primera paciencia de todos, la que tenemos que tener con nosotros mismos. Pero también dirá el Santo Padre que en algunas almas no querría Dios ver tanta paciencia consigo mismas. Bueno, pues, ¿estoy yo sereno, relajado, integrado? ¿O llevo mucho tiempo, años quizá, capitulando con ruines costumbres? Habiéndoles concedido en mi vida, también consagrada, carta de ciudadanía a esas ruines costumbres. Y lo que es peor, a lo mejor habiéndolas dorado con un falso envoltorio de perfección que no se cree nadie nada más que yo, y porque no vivo en verdad. ¿Y qué le pasó a la Santa Madre? Que puso el mundo debajo de sus pies, como ella dirá. Y el mundo era también su mundo, era también su yo. Y se derrumbó ante Cristo muy llagado. Y ya conocemos el episodio, que lo hemos leído 100 veces. Como toda ella se vuelve lágrimas y le reta a Jesucristo, diciéndole que no piensa levantarse de cabe él si él no la fortalece ya de una vez para no ofenderle. Paréceme, le dije entonces, que no me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba. Hay veces, aunque esto no debemos menudearlo como ejercicio espiritual, pero hay veces, algunas muy significadas en la vida, que hay que darse un ultimátum a sí mismo y decir basta, hasta aquí. Cada uno sabe o debería saber, y para esto repito, es de suma importancia vivir en verdad, dejar que Dios nos ponga en verdad y que los demás nos ayuden a estar en verdad, como dice la Santa Madre. Nadie se conoce tan bien a sí mismo como nos conocen los que nos miran cuando nos tienen amor y deseo de aprovecharnos. Hay que vivir en verdad y entonces conoceremos más o menos, porque somos tan complicados y el demonio nos engaña, pero en fin, vamos conociendo cada vez mejor cuáles son nuestras pasiones dominantes. Y hay que ponerle seguro el hacha a esa pasión. ¿Qué aprovecha, dice el Santo Padre? ¿Qué te aprovecha dar a Dios una cosa si Él te pide otra? ¿Y de qué me sirve una monja muy penitente y que no doblega jamás su juicio? O que externamente es muy cumplidora, muy observante, pero no ejercita la voluntad de juicio, la interior. O que es muy trabajadora y se mata, pero luego no quiere a sus hermanas. Hay que ir a la raíz y pedir al Espíritu Santo luz y fortaleza para desarraigarla sin compasión con uno mismo. Y esto es lo que hace la Santa Madre, un ultimátum. Y dice, me aprovechó porque fui mejorando mucho desde entonces. Fue mejorando
porque nuestro Señor se volcó con ella, pero es que ella también cerró los portillos de todas las ocasiones. Siguió tratando con seglares, mucho. Se pasó incluso 3 años en casa de doña Guiomar, pero ya era todo de otra manera. Es que podemos hacer las mismas cosas y ser muy distinta la intención, y prendernos en ellas o no prendernos, y buscarnos a sí mismos o no buscarnos. Esto debería verlo cualquier monja, que debería decir, si yo estoy haciendo lo mismo al cabo de 50 años que cuando era novicia. Pero cuando era novicia, aunque parecía más fervorosa, pues me buscaba más a mí en las cosas, porque esto es natural. Y ahora poco a poco veo cómo el Señor me ha ido liberando. Entonces se hacen las mismas cosas, pero de distinta manera. El amor va en crecida, el amor no puede ir en disminución, porque como dice la Santa Madre, el amor cuando es crecido no puede estar sin obrar. No permanece estante el amor nunca dice basta. Y por tanto nos va purificando. Hace tal obra el amor, después que le conocí, que si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un sabor. Y al alma transforma en sí. Esto es lo que hace el amor. Bueno, pues a partir de aquí, la oración de la Santa Madre se hace jugosa, se hace cálida, se perfuma, se llena de saboreo de la dulzura de Dios. No quiero decir con esto que sea una oración ya siempre hecha de consolación, porque en la oración de la Santa Madre, como en la de cada uno de nosotros, hay alternativas. Bueno, no vamos a comparar nuestra oración con la de la Santa Madre, que ella estaba abrasada en Dios, pero también era una mujer, y también le pasaba factura su natural de vez en cuando, y también atravesaba sus arideces, pero en medio de todo eso ya campeaba el amor. Y el amor, hijas mías, puede cubrir como un arco iris que está detrás de las nubes, y cuando las nubes aparecen vuelve a verse entre los rayos del sol el arco iris. El amor puede cubrir una oración repleta de distracciones, de cansancios, de limitaciones, de tantas cosas que hace nuestra oración aparentemente tan pobre, pero que muchas veces es la más provechosa, porque es donde no nos autosatisfacemos coleccionando hermosos conceptos o sintiendo afectos ardientes, pero estando allí, que es lo principal del amor, estar. Y entonces a partir de aquí se hace así la oración de la Santa Madre. Ya no podía discurrir con el entendimiento. Y son los primerísimos grados de la oración de recogimiento, que irán en un increscendo imparable. No podía discurrir con el entendimiento. Procuraba representar a Cristo dentro de mí. Y hallábame mejor de las partes a donde le veía más solo. Paréceme a mí que estando solo y afligido como persona necesitada, me había de admitir a mí. Y se detenía sobre todo en estos comienzos. La Santa Madre, estamos en sus 39 años más o menos. Se detenía en lo que todas las almas enamoradas han ido a buscar. También la santa de hoy, Santa Margarita María de Alacoque,
se detenía en Getsemaní, porque allí era donde encontraba a Jesús más solo, como así es. Getsemaní es la pasión del corazón de Jesús. Y se lo habían enseñado a hacer y lo hacía siempre antes de dormir. Y acostumbrada a hacerlo, mientras se iba quedando dormida, se había familiarizado con aquel paso y allí muchas veces era su oración. Y aún entonces le daban tormento los pensamientos, dice ella. Pero, como iba aprendiendo a proceder sin discurso del entendimiento, es la segunda vez que lo dice, muy enseguida, pues aprovecha mucho, aunque esté perdida la consideración. Es que no hay una palabra de la Santa Madre que no sea consoladora. Porque para los que somos tan desilvanados, que a veces hemos perdido la consideración, no muy bien hemos oído el punto, pues no importa nada. Porque habría de ser que un alma estuviera amando a Dios y no importa ni siquiera que hubiera prestado atención al punto. Porque lo que se va a la oración no es a agarrar una consideración, sino es a agarrar al amado, como dice la esposa de los Cantares. Le agarré y ya no lo soltaré. Eso es la oración. No soltar a Dios como Él no nos suelta a nosotros. Aprovecha mucho porque es en amar. Dice la Santa Madre, es tener la oración en amar. Y entonces aprovecha todo. Cuando se tiene la oración en amar, dice ella, le aprovechaba ver agua, campo, flores. En estas cosas se hallaba yo memoria del Criador. Y entonces te aprovecha lo mismo estar en el coro, que estar en la huerta, que estar en la celda, que estar en la cocina, o que estar durmiendo, porque en todo hayas memoria del Criador. Solo podía pensar en Cristo como hombre. Jamás le pude representar en mí, sino como quien está ciego o a oscuras, que aunque habla con una persona y ve que está con ella, porque sabe cierto que está allí, mas no la ve. Y por eso era yo tan amiga de imágenes. Y aquí tiene una invectiva contra los luteranos, como tantas veces en sus obras, aunque no los nombre. Desventurados de los que por su culpa pierden este bien. Los iconoclastas, que no hace falta buscarlos entre los protestantes, porque están muchas veces entre las filas del clero católico, todos los que despojaron después del concilio las iglesias de imágenes y han construido estas iglesias que parecen cualquier cosa menos lugares para dar culto al Señor. Dice la Santa Madre, bien parece que no aman al Señor, porque si le amaran, holgáranse de ver su retrato, como acá aún da contento ver el de quien se quiere bien. Empieza a leer en esta época la Santa Madre las confesiones de San Agustín. Supone para ella otro derrumbamiento el leer en el Santo de Hipona. ¿Hasta cuándo diré mañana, mañana, mañana? ¿Por qué no has de ser hoy y en esta misma hora? Y entonces empieza Teresa a considerar lo que ha sido su vida a la luz de Dios. Y dice, oh válame Dios, cómo me espanta la reciedumbre que tuvo mi alma con tener tantas ayudas de Dios. He llamado hace un rato a una carmelita que descalza, que celebraba hoy la boda de oro. Ayer, pero como era Santa Madre la han trasladado. Y me lo recordó una súbdita el otro día, porque es priora. Ay, no se le olvide llamar a nuestra madre, ya se me iba olvidando. Pero
No olvidando, no porque he rezado por ella, pero que los días no te dan lugar a veces. Y entonces la he llamado y ha sido una monja muy sensata. Habremos estado 5 minutos, lo cual es poco corriente. Usted tiene muchísimas cosas, ya está. Yo ya le agradezco muchísimo su llamada, ya hay que rece por suficiente. Bueno, pues me ha dicho esto, que es lo que te dicen siempre todas las monjas y lo que decimos todo el mundo cuando llega una conmemoración de esas. Mire, padre, yo estoy confundida, porque he hecho la vista atrás y yo no he hecho más que recibir. Yo no he dado nada, yo lo único que... recibir. Y el Señor nos ha cansado. Digo, pues mire, madre, recuerde lo de la Santa Madre que dice, oh Señor, qué amigos sois de dar si encontráis quien quiera recibir. Lo que pasa es que a veces es tanta la reciedumbre de nuestra alma, o sea, la dureza de nuestro corazón, que con tantas ayudas de Dios parece que estamos, como diría la Santa Madre, y lo dice aquí, atados para no determinarnos a darnos del todo a Dios. Estamos atados. No me parece acababa yo de disponerme a quererle servir cuando Su Majestad me comenzaba a tornar a regalar. No parece sino que lo que otros procuran con gran trabajo adquirir, granjeaba el Señor conmigo que yo lo quisiese recibir, que era darme gustos y regalos. Suplicar yo me los diese, mi ternura de devoción, jamás a ello me atreví. Solo le pedía me diese gracia para que no le ofendiese y me perdonase mis grandes pecados. Como los veía tan grandes, aun desear regalos ni gusto, nunca de advertencia osaba. Harto me parece así, hacía su piedad, y con verdad hacía mucha misericordia conmigo en consentirme delante de sí y traerme a su presencia, que vía yo, si tanto él no lo procurara, no viniera. Solo una vez, dice que en su vida, una vez, se acuerda de haber pedido gustos al Señor en la oración. Y cuando estaba terminando de decirlo, se avergonzó de tal manera de sí misma que eso le valió para no pedirlo nunca más. Y dice, la misma fatiga de verme tan poco humilde me dio lo que me había atrevido a pedir. Continúa en el capítulo 10. Venid a deshora. No hagamos compartimentos estancos. Cuidado con eso. Es la oración. La hora de la oración es de 6 a 7. Y ahí es donde el Señor se tiene que comunicar. Y luego el resto del día, que me deje tranquila. No. Viene a deshora. Fuera de lugar y fuera de momento, en principio. Un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí, huyó toda engolfada en él. ¿Cómo es este sentimiento de Dios? No hay visión de nada, sino que el alma parece que está fuera de sí. La memoria perdida, no vienen recuerdos de nada. El entendimiento paralizado, porque no hay que discurrir en nada, pero la voluntad amando. Ese es este sentimiento que describe la Santa Madre. Y a ello asiste el entendimiento como espantado. Y se queda el alma perdida, metida en Dios. Eso junto en la vida de oración con momentos muy expresivos, muy intensos, muy perceptibles y muy gratificantes y satisfactorios de ternura. El alma se va
ablandando. No se puede procurar, aunque un poquito se puede fomentar esa ternura en la oración, porque está mezclado, dice la Santa Madre en estos primeros estadios, lo sensual con lo espiritual. Cuando ella dice sensual, quiere decir lo sensible, lo sensible. Y bueno, pues esa ternura también puede proceder de estar en el coro, en la penumbra, en silencio, en paz, en sosiego, pero sobre esa base sensible viene la caricia del amado. Y entonces el alma se enternece. Y como dice el Santo Padre en uno de los dichos de Luz y Amor, el alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente. El alma aquí se ablanda, enterneces el corazón. La oración, hijas mías, no es sensibilidad, pero la sensibilidad permea todas las manifestaciones de nuestra vida, No vivamos apoyados en la sensibilidad, pero no pretendamos ser insensibles. En el equilibrio está el verdadero humanismo. La Santa Madre era de una sensibilidad femenina encantadora, pero era de una reciedumbre viril que ponía espanto a los hombres, porque sobre la sensibilidad imperan el entendimiento y la voluntad. Cuando estamos perdidos es cuando la sensibilidad sojuzga a las potencias y a los sentidos internos. Entonces ni hay sentido común siquiera, que es lo último de lo último, porque no hay más que sensibilidad. Ni hay entendimiento, ni hay voluntad. La pobre alma es un pelele de lo que siente, de lo que le parece, de lo que le apetece. Por tanto, cuidado con la sensiblería, pero fomentemos con un sano equilibrio humano y psicológico y afectivo la sensibilidad, porque hay almas que creen que ser perfectas y amar mucho a Dios significa no amar a nadie y no tener corazón, y hay otras que creen que la caridad es tener el corazón de manteca, y ni una cosa ni otra. Enternécese el corazón, dice la Santa Madre, vienen lágrimas. Algunas veces es graciosa aquí, porque es que es así, que somos así, pero es que la Santa Madre diagnostica con una finura de análisis y una precisión incomparable. Enterneces el corazón. Primero ha dicho que es junto, sensual y espiritual, y ahora todavía lo dice más claro, porque conoce a las mujeres. Por eso se reía de nosotros los hombres, que somos tan bobos y tan ignorantes y nos creemos listos, y las confiesan 12 años y se creen que las conocen, dice de un fraile. Después de 12 años confesando, el infeliz se cree que las conoce, porque no, las mujeres no se pueden conocer porque no se conocen ni ellas mismas. Y entonces aquí dice, con esto muy bien de la psicología, y vienen lágrimas, enterneces el corazón, pero esas lágrimas algunas veces parece que las sacamos por fuerza, otras el Señor parece nos las hace, parece nos paga su majestad aquel cuidadito con un don tan grande como es el consuelo que da a un alma ver que llora por tan gran Señor. O sea que todavía son lágrimas un poco egoístillas, un poco narcisistas, un poco sensiblonas, un poco mujeriles, como dirá ella en otro lugar. ¿Por qué? Porque el consuelo que traen es que el alma dice, anda, fíjate, cuánto quiero al Señor que estoy hasta llorando por Él. Pero estas no tienen que ver con las lágrimas de las cestas moradas, que son como la alquitara que destila, dirá preciosamente, porque es el fuego que está calentando
el alcohol, los humores del alma y hace que broten lágrimas, pero todo es de Dios, todo es del fuego del amor de Dios. Aquí hay mucho nuestro, en esta oración hay mucho nuestro, pero también hay mucho de Dios. Y no pretendamos tampoco ser de un perfeccionismo insoportable, porque esa máxima filosófica, bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectum, hay que aplicarla con cuidado también. El bien es bien si es íntegro, y si hay un mínimo defecto, ya es mal. Bueno, eso a los ojos de Dios no es así. Yo creo que a los ojos de Dios es al revés. Que cuando hay un mínimo bien, ya lo reputa Dios nuestro Señor como bien en la voluntad de esa alma, pobrecita, que no damos para más. Una lágrima de estas dice que, como digo, casi nos las procuramos, aunque sin Dios no se hace cosa. No me parece a mí que con todos los trabajos del mundo se puede comprar. O sea que siendo una oración tan imperfecta, que es la que ella está describiendo de ella misma, sin embargo, llena el alma de ternura y de consolación. Porque el alma dice, amo a mi Dios. Y Dios dice, esta criatura mía me ama. Por tanto, aquí lo que se trata es de convencerse de la importancia, como decía yo antes al hablar de esa monja de la boda de oro, de la importancia del recibir. Y dice la Santa Madre, si no conocemos que recibimos, no nos despertamos a amar. Recibir es lo que quiere el Señor que hagamos, porque lo que quiere hacer Él con nosotros es dar. Amamos más a una persona cuando nos acordamos de las buenas obras que nos hace. Por tanto, hemos de acordarnos siempre de las joyas que Dios nos da, porque eso es lo que nos convida a amar. Es menester procurar no ser ingratos y usar bien del tesoro. Y dará su majestad las joyas. Si no aprovechamos el tesoro, dice la Santa Madre, si malbaratamos la gracia de Dios, Él dará el tesoro a otros y nos quedaremos muy pobres, y dará su majestad las joyas a quien luzga, dice ella, hoy decimos luzca, a quien luzca y aproveche con ellas, así y a los otros. ¿Cómo aprovechará y gastará con largueza el que no entiende que está rico? Es imposible tener ánimo para cosas grandes. Quien no entiende está favorecido de Dios. A pedir al Señor la gracia de una receptividad gozosa. Porque Él nos está diciendo, abre la boca que te la llene. Y es tan amigo de dar. Si nosotros quisiéramos recibir. Esto es lo que hizo con la Santa Madre. La Santa Madre fue una mujer que sencillamente se abrió con todas sus potencialidades humanas a Dios. Es verdad que Dios nuestro Señor la había predestinado y se había volcado y había roto el molde con ella. Pero también es verdad que Dios nuestro Señor a muchas personas le ha dado una inteligencia soberana, les ha dado unas capacidades extraordinarias en todo sentido, y esas personas las han puesto al servicio del mal. La Santa Madre podía decir, ya toda me entregué y di, toda. Y el mecanismo era este, y de tal suerte he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Se trata de un cambio. Dirá ella en la vida, Dios no se da del todo a quien no se le da del todo. Pero si tú te das del todo,
Dios se te da del todo.